Y no quiero perder más tiempo porque en estos días ella está con mucho laburo, está como... Vamos a hablar a ver cuál es la época de furor de lo que son las encuestadoras y demás, pero hoy no es un día más tampoco, porque hace unas poquitas horas, diría yo, o una hora, o un par de horas, nos enteramos que hay nuevo Papa, León. Y ella muy poca gente sabe, pero ella es una mujer muy creyente, ¿la verdad? Mariana Pomies, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por haber venido y aceptar. Gracias por la invitación. Acá estoy. Acá estás. Si sobrevivo. No, ¿cómo no vas a sobrevivir? Ha sobrevivido mucha gente. Sí, y yo he sobrevivido a muchas cosas, así que bueno. Sí, pero pará, antes que nada, vamos a arrancar por lo último, ¿no? Justo lo estamos viendo ahora que estamos en vivo. Nuevo Papa norteamericano, vos sos creyente. Soy creyente y estaba como todos los creyentes y no creyentes también, expectantes de Claro, lo que iba a pasar. Hubo humo blanco de mañana. Humo blanco, bastante rápido, casi un poquito antes incluso de lo que había sido elegido Francisco, que también a los 2 días se había elegido. Bien, bueno, la expectativa de que a ver cómo le va a la iglesia con este nuevo papa. Bien, arrimate un poquitito más el micrófono, me no? dicen, o bajátelo un poquitito, así te llega bien. Bien. Ahí está Perfecto. impecable. Y vos que sos creyente, ¿no? ¿Qué dejó el Papa Francisco y qué esperás de este Papa norteamericano? Bueno, me tocas un tema que me apasiona. Entonces, ya sé, por eso. Bueno, yo creo que Francisco fue destaco como algunas cosas para nosotros los creyentes. Fue un hombre que se animó a cambiar algunas cosas y a hacer cosas que en el Vaticano estaban como muy estructuradas. Uh-huh. Fue un hombre que puso el tema ambiental arriba de la mesa como una preocupación de la Iglesia, que hasta ahora no había sido, hasta que él lo puso. Él tiene una encíclica y después una continuación de esa encíclica, se llama Laudato Si', que habla de la responsabilidad de los cristianos en el cuidado de lo que él llama la casa común, que es el medio ambiente. Uh-huh. Y ahí hace una denuncia muy fuerte de cómo el sistema económico en el que vivimos es destructor del medio ambiente, y me parece que eso para la Iglesia fue poner arriba de la mesa un tema muy importante. También fue un hombre que intentó romper algunos límites o algunos prejuicios que había en la Iglesia hacia determinados grupos. Todo el tema de los LGTBQ. Sí, que fue muy polémico, sí, claro. Sí, él tendió un puente y habló de que no había cristianos de primera y de segunda, que eran todos iguales, y eso en la Iglesia fue una gran revolución. Fue un hombre que cuando hubo pruebas fue duro con aquellos casos de pedofilia. En Chile fue muy duro con algunas acusaciones, defendiendo o poniendo en su lugar a aquellos que habían cometido abusos desde su lugar de religioso, que eso es un daño doble, ¿no? Porque es un daño a las personas afectadas, pero también a la Iglesia, porque esas personas tenían encomendadas el cuidado de las personas, ¿no? Entonces eso lo hace como doblemente dañino. Fue un hombre que también le dio mucho lugar a las mujeres, si bien no logró... Sigue siendo bastante cuadradita la Iglesia en ese sentido. Sigue siendo, pero él dio un paso. Es muy difícil, es un cambio que yo creo que es un debe que la Iglesia tiene con las mujeres. En eso yo siento que... No me siento excluida por eso, pero sí quiero una Iglesia donde las mujeres y los hombres seamos... iguales. Tener igualdad de condiciones, ¿no? Exactamente. Claro. Y en eso, bueno, me parece que Francisco intentó o dio algunos pasos. Pero sobre todo, bueno, y después el gran trabajo con los inmigrantes, ¿no? Fue un hombre que puso arriba de la mesa y una responsabilidad de los cristianos el tema de la inmigración en el mundo, que no es solo un tema, es en todos los continentes. Y ahí me parece que también trabajó mucho en ese tema. ¿Y qué esperás de este nuevo Papa norteamericano? Bueno, porque, uno ver, en el deseo esperaría que siguiera con esta línea de acción y de sensibilización. No lo sabemos. Esa es la gran duda que tenemos los cristianos más seguidores de Francisco, y el temor que teníamos de que un papa más conservador pudiera ir para atrás en algunas cosas que se había avanzado, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ahora hay que esperar. Este es un papa que fue elegido cardenal por Francisco, con lo cual uno esperaría, fue un papa que eligió muchos cardenales, Sí, claro, con lo sí. cual estaba preocupado ahora, por su sucesión y porque la línea de sucesión se mantuviera. Entonces, solo pueden ser papables los cardenales. Para que hubiera gente de su línea, tenían que ser cardenales y nombrar además mayoría de cardenales de su línea dentro de la Iglesia. Entonces, bueno, las expectativas, este fue un hombre nombrado cardenal por Francisco. Y en algunas áreas Francisco le había dado responsabilidad, con lo cual la expectativa de que siga, por lo menos en algunos de los temas que a Francisco le preocupaba, su trabajo en la Iglesia. Y que sea norteamericano, porque a ver, el Papa tiene un lugar de poder en el mundo. Sí. ¿No? Y que sea norteamericano, ¿cómo puede afectar la política a nivel mundial? Es interesante porque además Estados Unidos es un país que oficialmente no es católico como otros países, pero sí tiene muchos católicos, sobre todo muchos inmigrantes latinos. Claro. Pero es un país donde tiene una predominancia de los protestantes, ¿no? Sí. Pero sin embargo, con toda la inmigración latina, la Iglesia Católica tiene un peso importante. Yo creo que es interesante, ¿no? Porque es un origen no habitual del papado. Y donde la Iglesia ha tenido muchos problemas. De hecho, la Iglesia en Estados Unidos fue de los lugares donde empezó todo el cuestionamiento a los abusos y donde la Iglesia quedó fundida de pagar juicios contra las distintas iglesias que habían tenido en su seno a curas y a religiosos abusadores. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Y cuál es el debe de la Iglesia? Porque a lo largo de los últimos años ha perdido fieles y ha perdido como credibilidad, ¿no? Y vos como una apasionada, ¿cuál es el análisis que haces y qué tendría que hacer la Iglesia para empezar a recuperar esa fe que tanto se perdió? A ver, yo creo que ahí el problema a veces es la oficialidad y no la cantidad de creyentes y de sacerdotes que trabajan por el mundo en los temas que a la Iglesia le importan. Francisco fue un papa, y este papa parece tener ese discurso muy de mirar hacia la pobreza y hacia la marginación y hacia los inmigrantes. Entonces yo creo que, a ver, la Iglesia dominante y la Iglesia mayoritaria ya no existe más. La Iglesia Católica tiene que asumir que es una iglesia en minoría en muchísimos países y que lo importante es cumplir su misión, que tiene que ver con llevar consuelo y acompañamiento a quienes lo necesiten. Entonces, el crecer es un deseo, pero no debería ser el fin de la Iglesia, ¿no? Sino, bueno, llevar la buena noticia, como decimos los cristianos, del amor de Dios, de que Dios está sobre todo con el que sufre y el que lo necesita. Entonces, me parece que esa debería ser la misión de la Iglesia y llegar a los lugares que tiene que llegar con eso. Si además logra que más gente descubra a Dios y sienta el llamado a vivir su fe, bueno, debería ir de la mano, pero no debería ser en el siglo XXI el objetivo principal. Yo creo que lo que tiene que hacer es dar respuesta a aquellos que lo necesiten. Y para mí eso es lo importante de la Iglesia, estar donde se la necesite y dar respuesta a la gente que la necesita. ¿Y Uruguay es más católico, más cristiano o más ateo? En Uruguay la Iglesia, los católicos somos apenas 1/3 de los uruguayos. ¿Y los otros 2? Y los otros tercios, sobre todo, son ateos. Hay el resto de las iglesias donde entra, bueno, judíos, protestantes, musulmanes, son una minoría. Yo te diría que más de la mitad de los uruguayos son ateos. ¿Y hay una explicación? Te lo pregunto de la total ignorancia mía, ¿eh? ¿Hay una explicación para eso? Bueno, yo creo que en parte, si miramos con el resto de América Latina, donde hay muchos más creyentes proporcionalmente, tiene que ver también con una política que ha tenido el país desde hace más de un siglo de separar la Iglesia del Estado. Eso ha hecho que la educación católica no sea parte de la educación formal, con lo cual mucha gente que no tiene contacto con la Iglesia no recibe una formación religiosa, entonces es más difícil que se despierte la fe cuando no se la difunde en los lugares donde podría, como son las escuelas en otros países, tienen religión, tienen contacto con la Iglesia. Acá no. Yo como cristiana he sentido muchas veces que acá los cristianos somos cuestionados, somos acusados de muchas cosas. No es fácil ser creyente en Uruguay,
porque no es solo que seamos minoría, es que además se nos cuestiona bastante por todo, ¿no? Cada vez que pasa algo en el mundo de un religioso... Aislado, son todos culpables, son todos cómplices, claro. Ahí va, eso pasa, sí. Sí, lo mismo deben sentir los hombres cuando cada vez que aparece un hombre que ejerce violencia sobre una mujer, a todos los hombres se los acusa. Tal cual. Bueno, eso mismo sentimos los cristianos cada vez que pasa algo con... Cuando uno generaliza, obviamente que hay excepciones, claro, lógicamente. Exactamente. Y que están mal dentro y fuera de la iglesia y en cualquier lugar, sí, ¿no? El abuso de menores y el abuso de poder siempre es malo. Entonces yo creo que el hecho de que sea difícil llegar a la gente y transmitir, la fe y fomentar la fe, porque institucionalmente el Estado se separó, la educación católica es una minoría en Uruguay, es menos del 20%, y además en general hay que pagarla, con lo cual para la gente de menos recursos no es fácil acceder a una educación católica. Si quiere formarse en eso, tiene que ir a la parroquia, y las parroquias no siempre son lugares amigables para la gente, a pesar de que es un lugar donde lo reciben, entonces yo creo que todo eso ha hecho que Uruguay sea de los países menos religiosos, menos cristianos de América Latina. Bien. ¿Y la gente es accesible a la hora de cuando lo llaman para realizar una encuesta, para dar su opinión? ¿Cambiamos de tema? Sí, cambiamos de tema. Sí, porque te quería arrancar por esto que fue... Perfecto. Ahora sé que te gusta, por eso quería arrancar por esto. Perfecto. Sí, más de lo que uno piensa, menos de lo que yo desearía. Claro, porque con el paso de los años, vamos a decir, la sociedad cambió, la tecnología ha avanzado, ¿no? Digo, antes, capaz que antes te abrían la puerta y te hacían pasar a tomar un café. Ahora hoy día no te abren la puerta. Bueno, en el interior sí, pero lo que pasa es que las encuestas, cuando yo empecé a hacer encuestas, el grueso de las encuestas eran cara a cara y en un fin de semana desplegábamos gente y podíamos hacer 1000 casos. Hoy es muy difícil. La inseguridad ha hecho que los horarios de acceder a los hogares sean más restringidos, solo de día. En Montevideo, además, mucha gente no está en su casa. No es solo que no te abre la puerta, es que la gente no está en su casa, salvo en la noche, cuando no vas a ir a golpear la puerta, porque la inseguridad hoy, nadie abriría una puerta a contestar una encuesta a las 9 de la noche. ¿Y cuánta gente atiende el teléfono a números desconocidos? Bueno, cuando se fue poniendo difícil el cara a cara, pasamos a las encuestas telefónicas que funcionaban muy bien. Y lo que ha ido pasando es que a medida que se ha ido cambiando el teléfono fijo por el móvil, exacto, la gente contesta menos. Parece mentira, pero el teléfono fijo se contestaba mucho más que el móvil. Qué increíble, ¿no? Sí. Y lo que ha pasado con el teléfono móvil es que una vez que uno identifica un número que no conoce, yo no sé cómo... Capaz que es esa la explicación, porque antes cuando tenías el teléfono fijo no sabías quién era. Y contestabas. Claro, exactamente. No todos teníamos captores. Sí, ¿no? Y además, bueno, en general el teléfono móvil te puede agarrar en cualquier lado, el teléfono fijo tenía que estar en la vuelta del teléfono fijo, entonces estabas más disponible. Hoy llamás y te encontrás con gente que ni pregunte lo que está haciendo, ¿no? Claro. Y eso a la hora de hacer una encuesta o de realizar un trabajo, una muestra. Hace que tengas que llamar a muchos más números. ¿Trabajás mucho más? Sí, sale mucho más caro porque tenés ¿Es más costoso? Sí, es más costoso. Tenés que llamar a muchos más números, pagar a los encuestadores, a veces como un tiempo extra, aunque el sistema es el que llama, como cada vez hay más dificultad para que conteste, encarece, sí. Pero bueno, lo logramos. De hecho, vivo de hacer encuestas. Sí, claro. No, y también, porque a mí el año pasado me acuerdo... Y después también hacemos encuestas con otra modalidad, como las encuestas por internet, por ejemplo. Ahí va. Y con las redes sociales, ¿cómo te manejas, no? Porque, a ver, existen páginas, nosotros que hacemos streaming y eso, sabemos que existen páginas que las encuestas se hacen igual que la publicidad o que la comunicación. Vos pagás al que distribuye mensajes en las redes para que le envíe el link y la invitación a responder la encuesta a la gente, ¿no? ¿Y cuánta gente entra a eso? Y cada vez menos también. Está siendo caro porque la gran cantidad de mensajes o cosas que recibimos, todos somos usuarios, mucha gente es usuaria de las redes, hace que recibís tantas que abrís alguna. Al principio, cuando las encuestas o cuando no recibíamos tanta cosa y había menos encuestas, la gente estaba más predispuesta a responder, a abrir un link. Ahora cuesta y hay que mandar muchas veces.
E incluso cuando estás haciendo encuestas de satisfacción de clientes, que es tu propio banco, tu propia mutualista o tu propio, que te envía un link para que respondas a una encuesta, la gente tomarse el tiempo. ¿Sabes qué? En el fondo yo creo que es más fácil que te contesten en el teléfono si te llegan a... O sea, el compromiso de la persona que te está pidiendo que le respondas una encuesta, aunque sea una voz en el teléfono, te lleva más que un link que decir... incluso a veces tengas que decir, después lo abro. Perdiste el mensaje, te olvidaste, se te pasó. Sí, sí. Y esos enlaces, te pregunto de la total ignorancia, como siempre, ¿no? Digo, en esos enlaces que se mandan por redes sociales, ¿son la misma cantidad de preguntas que alguien que te llama telefónicamente? No, tiene que ser mucho menos. Claro, mucho más corto. Porque tenemos dos problemas. El primero es que en Uruguay ha bajado mucho la comprensión lectora. Entonces la gente no está acostumbrada a leer, no entiende mucho. No entiende lo que lee. No entiende lo que lee transversalmente, no lee las frases enteras, lee la primera, la segunda palabra y la última y responde cualquier cosa. Entonces, bueno, tenés mucho más encuestas que se abandonan en la mitad, encuestas con preguntas que no te ponen cualquier cosa porque no te entendieron o porque la leyeron mal. ¿Y cómo afecta el estudio al trabajo que tenés que realizar? Ahí por eso tenés que hacer mucho más encuestas a través de internet, porque después, por ejemplo, dejas afuera encuestas que tienen muchos niveles de no respuesta, todas las encuestas que no llegan hasta el final, o sea, descartás un montón. Y después tenés públicos a los que sabés que te quedan subrepresentados. Por ejemplo, una cosa rara, al principio la mayoría de la gente que respondía eran jóvenes porque son los que más manejan las redes. Pero ahora son los más reacios incluso en las redes a responder. Entonces te quedás con la gente adulta que tiene más tiempo y que se toma el tiempo de abrir el link y de ver las preguntas. Los jóvenes te pasan. Hoy día todo el mundo tiene redes sociales de cualquier gama etaria. Alguna red tenés, quedan algunas personas sin red, pero el tema es también que tenemos una segmentación también en las redes. Tal cual. O sea, hay públicos más de Facebook, públicos más de Instagram, Twitter. Ahora empiezan a aparecer más fotos, pero era una red más educada porque te implica lectura. Twitter es una red para leer y escribir. Mientras que Instagram, por ejemplo, es una red de las imágenes. Sí, entonces, Twitter era popular porque en realidad tenías que hacer algo bueno en 140 caracteres. Claro, y escribir 140, doble, ¿no? Sí, y hay que escribir 140 caracteres. Te parece una pavada, pero hay gente que no le da. No, o que sabe que escribe mal o con faltas de ortografía y por más que la pases por el corrector, además tiene que ser algo rápido. Entonces, si encima la tengo que pasar poco menos que pedirle al ChatGPT que me haga el Twitter, ya me aburrí. Entonces, bueno, esas cosas hacen que tampoco sea tan fácil como al principio las encuestas por internet. Y a la hora de ¿por qué crees, o capaz que yo estoy dando por sentado algo que no es cierto, ¿por qué crees que los más jóvenes están perdiendo cada vez más el interés por la política? Te estoy tirando menores de 27. No, está bien, sí. A ver, yo creo que los más jóvenes están perdiendo el interés por muchas cosas. No, creo que esto es horrible porque parece que estuviera hablando una vieja, ¿no? Típico, mis padres dirían lo mismo de mí, mis abuelos, de mis padres, pero los jóvenes están prestándole atención a cosas cada vez menos cosas. A menos cosas. Y cada vez en menos tiempo. En menos tiempo. Ahora justo estábamos haciendo un estudio sobre el impacto del uso de la tecnología en los niños y adolescentes. Y realmente la tecnología ha cambiado el modo de entretenerse, de vincularse con otros, y la política es un modo de vincularse que tiene mucho del contacto y el intercambio. Y ahora los jóvenes, al principio la forma de militancia era postear o escribir, pero ya ni eso. O sea, se va perdiendo también el interés y se va focalizando en pocas cosas el interés de los jóvenes. Es un problema. Sueno a vieja, pero... No, pero es una realidad. Es una realidad y cuando uno ve las investigaciones, ¿no? Es complicado, donde el mundo de los jóvenes se va reduciendo a mi teléfono y a mi computadora, a pesar de que creo que tengo millones de amigos, ¿no? Tengo 35.000 amigos. Es de nicho. Pero esos no son amigos. O sea, incluso capaz que nos posteamos, tuiteamos, o tengo grupos de Facebook, de WhatsApp, que es otra red que es muy usada, ¿no? La cantidad de contactos que tenemos en nuestro WhatsApp y grupos, si vas a un gimnasio, si vas a un club, si vas a un no sé qué, te podés tener miles de grupos de WhatsApp. La escuela, el liceo. Pero creer que esos son tus amigos es un problema. Sí, estamos de acuerdo.
Y bueno, y eso, la política no es ajena a todo esto. Y porque además también lo que pasa en Uruguay es que el sistema político está envejecido, donde los políticos empezaron hace mucho tiempo y no se mueven de los lugares que tienen y no dejan Siempre la se silla a habla los de jóvenes. la renovación, Sí, pero... ahora hay cierta renovación, pero la renovación Sí, pero la es renovación gente no es de gente 40 joven. y pico. Por eso. Eso te iba a decir, la renovación no es gente Un joven joven. en la política tiene... Ojeda era joven y tenía 40 y pocos Sí, años. 40, 41 creo que tiene. Sí. Claro. Y lo peor es que él se decía un joven en la política, pero yo tengo hijos de 20 que decían, está viejo, ¿no? Entonces... Y no es nuevo la política tampoco. y no es nueva la política, pero bueno, pero no estoy hablando de Ojeda, sino del tema de la edad. Fue ejemplo, claro. Como claro. la edad, ¿no? Pero no hay... También es lógico que la carrera política, que alguien que empieza a los 22 años es difícil que tenga el espacio y que tenga la capacidad. Hay pocos, yo he visto a jóvenes políticos muy articulados, pero es difícil a los 22 dar un discurso, convencer gente, mover gente. También es lógico que cueste más. Y además los viejos no le dejan el espacio y además a pocos jóvenes les interesa la política. Entonces Claro. encontrarte un político joven es como, de verdad joven, es como wow. Y sacando a los jóvenes, dentro de todo el sistema de que está habilitado a votar, ¿no? ¿Cuál es el nivel socioeconómico que tiene menos interés en la política? ¿Me explico? Sí, la gente más educada es la más interesada en la política. Esto pasa en el mundo, no es solo en Uruguay, ¿no? Más educada con el sentido de educación formal. Una vez dije esto y me pegaron Pero educación formal, porque... estamos hablando de terciario. Con terciaria, Bien. sí, claro. La gente con educación terciaria es la más interesada en la política, es la que más busca las noticias, la que más, en general, ¿no? Es la que más lee noticias o escucha noticias. Es la que se siente también más cercana a los partidos políticos. Conoce, identifica a más políticos justamente porque lee y ve más noticias. Entonces, es como un círculo vicioso. Y además es la gente que lee y la más interesada en lo que pasa en otros ámbitos que no es solo el fútbol y el, ¿no? Le interesa la economía, le interesa algunos temas en particular, temas ambientales o temas... Sí, bueno, sí. entonces se preocupa por qué dice el sistema político al respecto. Entonces son los más cercanos a la política y la gente con menos educación formal es la más alejada. La gente más pobre es la más alejada. En el mundo sienten en general los pobres que la política no les está respondiendo, ¿no? El fenómeno de la pobreza, el aumento de la pobreza en el mundo es un hecho y lo que ellos sienten es que los sistemas y los estados no les están dando lo que necesitan, entonces se alejan. Y es bravo, eso es peligroso. Es muy peligroso, porque además son mayoría numéricamente. Claro. Entonces, si el grupo mayoritario siente que el sistema político no le está dando respuesta, se aleja de la política y busca otras alternativas para resolver sus problemas. ¿Y eso no es más fácil para el político captar ese voto en momentos de campaña política? Le cuesta porque hay gente que no está atenta al... Porque, gente que no participa de la ¿sabes por qué política, te lo no está digo? atenta, no escucha. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque siempre está ese mito de decir un pueblo ignorante es más fácil de manejar. Lo que pasa es que eso es en otra época. ¿Qué es manejar a un pueblo ignorante hoy? ¿Es más fácil de engañar, de mentir? Sí, capaz que sí, pero no sé, creo que eso es más un dicho de antes. ¿Sí? ¿No lo trasladas ahora? No, es más difícil. Es verdad que uno dice, la gente ignorante no entiende nada y vota cualquier cosa. Es verdad que lo dicen, no quiere decir que lo hagan, ¿no? Yo creo que la gente no es ignorante, no es tonta y no vota cualquier cosa. Vota lo que le parece que le va a beneficiar más o lo menos malo para sus intereses personales. El problema es que muchas veces esta gente no puede identificar, tampoco tiene las herramientas para identificar quién lo beneficia más, ¿no? El voto es individualista, entonces. Nunca es colectivo por el bien del país. Es Bueno. político me puede llegar a hacer bien a mí porque yo tengo una pequeña empresa o una gran empresa o soy un A trabajador. ver, a medida que la gente de más recursos o más educada puede ser un poco más altruista porque tiene, o sea, preocuparse más por el bien común porque tiene cosas ya resueltas. Es como el tema de las necesidades. Si yo no tengo mis necesidades básicas resueltas, mi preocupación es por resolverlas. ¿Cuándo me empiezo a preocupar por
el otro cuando pasé determinado umbral de situaciones personales ya resueltas. Si yo no tengo para darle de comer a mis hijos, si yo no tengo para pagar el alquiler, si yo no tengo para llegar a fin de mes, mi principal preocupación es esa. Me voy a empezar a preocupar por otras cosas y por el otro una vez que tengo esas cosas resueltas. Bien. ¿No? Entonces, aquellos que las tienen más resueltas y que no tienen la preocupación diaria, es más, o sería más fácil, y esperaría uno que tuviera un voto capaz de mirar no solo su propio interés, no quiere decir que lo hagan, porque también la avaricia y el egoísmo existen, pero uno dice, es difícil que alguien que tiene una preocupación diaria de llegar a fin de mes, de comer y darle de comer a los hijos, pedirle que se preocupe por aquel que beneficia a todos los demás, ¿no? Tal cual. ¿No? Sí, queda clarísimo, queda clarísimo. Y ahora te saco un poquitito de esto, ¿no? En Argentina ganó Milei, hay como un movimiento libertario, ¿no? Más allá que después se nutrió de distintos actores políticos que tienen trayectoria en otros partidos, ¿no? Hace unos pocos días se hizo como la derecha FES, no acá en Montevideo, no sé, creo que fue en Canelones. ¿Existe la posibilidad de que un grupo, un sector libertario pueda llegar a crecer y competirle directamente al Frente Amplio y a la coalición republicana? ¿A mediano plazo? Sí. A ver, yo no sé si un sector libertario. Primero, en Uruguay todavía los partidos siguen teniendo mucho arraigo en la gente. La mitad de los uruguayos se siente cercano a un partido político. Y los partidos son como el lugar donde depositan su creencia y sus expectativas. Y un ejemplo es la elección a la intendencia que tenemos acá en Montevideo. Y en el interior también. En Montevideo el mismo 51-52% viene votando al Frente Amplio hace 2 gestiones de la intendencia, octubre, noviembre. Mayo, sí. Y ya sabía que iba a votar al Frente Amplio de la Intendencia, pusiera quien pusiera. Porque la gente es boba y vota laderas, no. Porque la gente confía en que el Frente Amplio va a poner la persona adecuada y va a respaldar y va a generar... ¿Sí? Lo mismo pasa vos te pones una ladera y gana igual. Pero eso es subestimar a la gente. La gente dice, bueno, yo le creo al Frente Amplio, hasta ahora lo hicieron bien. Si ponen a Vergara o si ponen a Sultanito, bueno, el Frente Amplio se va a hacer cargo. Y lo mismo pasa en otros lugares del interior con el Partido Nacional también. ¿No? O sea, yo soy blanco hasta como hueso de guagual y cualquier blanco lo voto, pero no porque soy tonto o no pienso, porque creo que el Partido Nacional es el que defiende los intereses. No estoy diciendo lo de estoy poniéndote el ejemplo, ¿no? Claro, tal cual, claro. Bueno, dicho eso, hace que sea difícil para un partido nuevo generar eso que le llevó tanto tiempo a los partidos grandes que tenemos en Uruguay, ¿no? Pero vos me decís, bueno, pero la otra mitad podría entrar. Sí, la otra mitad igual es la más lejana a la política, la que menos le interesa, la que, es verdad, no ha encontrado respuesta en nuestros partidos, pero por algo le cuesta más. Porque también una cosa interesante que tiene Uruguay es que los partidos en Uruguay tienen un espectro o una propuesta ideológica bastante amplia. Históricamente el que más la tuvo fue el Partido Colorado, que llegó a tener desde la extrema derecha hasta la izquierda adentro. Parte de esa izquierda es la que se va y termina fundando el Frente Amplio, pero siempre ha sido bastante... Claro. Sí, y la más populista y la más popular. No solo populista en el mal sentido, discurso, claro. Sino el Partido Colorado fue un partido siempre de ciudad, urbano. El Partido Nacional fue un partido más rural, más de campo. ¿Sí? Ya no me acuerdo cómo llegué a esto, al espectro ideológico. Sí. Y el Partido Nacional también ha tenido adentro, tal vez no tan, pero ha tenido derecha, ha tenido centro y centro izquierda. Incluso el Frente Amplio. Dentro del Frente Amplio, la mayoría es de izquierda, pero el centro también tiene gran cantidad de votantes y de políticos que se paran en el centro y que hablan desde el centro, ¿no? Entonces, ese espectro ideológico que no en todos el mundo los partidos lo logran, en general es un partido o de izquierda, o de derecha, o de centro. En Uruguay los partidos han tenido sectores adentro y la posibilidad. Entonces, eso ha permitido, primero, que los partidos no desaparezcan. Y que los partidos siempre puedan captar a alguien pero ¿cómo conviven en un mismo partido gente que es de centro, centro-derecha y centro-izquierda? Y bueno, porque ha tenido esa capacidad de hacerlo. Y eso ha hecho que el partido
perviva, o sea, que sobreviva, y que también las novedades las meta adentro. De hecho, si vemos, por ejemplo, cuando aparece Sartori, ¿qué hace Sartori? Sartori aparece dentro del Partido Nacional, o sea, tratando de meter la novedad dentro del partido. Talvi lo hace dentro del Partido Colorado, Ojeda lo hace dentro del Partido Colorado. Entonces yo creo que Uruguay todavía tiene espacio para que esas cosas nuevas aparezcan dentro de los partidos. Dentro de los partidos tradicionales, sí. Dicho eso, los partidos tradicionales hoy se han alejado bastante del ala más liberal. De hecho, tenemos un expresidente, Luis Lacalle Pou, dijo que él se ubicaba cada vez más al centro, ¿no? Sí. Cuando es un hombre que venía más del ala más liberal. Tal cual. Entonces yo creo que sí puede haber espacio, pero hay que ver, para una corriente más liberal que no está teniendo... Lo ideal, si viniera un liberal, yo le decía, tratar de meterte dentro del Partido Nacional o del Partido Colorado y desarrollar esa beta ahí, porque tenés una estructura que funciona, porque tenés gente ya que milita, que conoce, entonces aprovechar las estructuras partidarias y además ampliás el espectro de ese partido. Pero alguien puede decir, bueno, pero yo no me identifico con ninguno de esos dos partidos. Bueno, un espacio liberal yo creo que tal vez puede haber. Un espacio libertario en Uruguay me parece más difícil. En los países más chicos hay más cohesión, es más difícil marcar la diferencia, ser tan distinto. Cuanto más grande, la persona es más anónima. En un país más chico somos menos. Acá esa de Nix nos conocemos, perdón la marca, pero nos conocemos todos, ¿no? Sí. Hace que sea difícil el loquito o el rarito que claro. Tal cual. Pero y ahora lo llevo creo que lo hablábamos más ahora antes de salir al aire, que es como las elecciones en las intendencias en el interior, para ellos capaz que es más importante desde el lado capitalino, ¿no? Hay lugares donde es más importante el alcalde o el intendente que el presidente, porque el presidente está allá en Montevideo. Para muchos lugares del interior, Montevideo es otro país, otro continente, y sienten que el gobierno... No es cierto, pero sienten que el gobierno no les da nada, no los beneficia en nada, que a lo sumo cuando me va bien es porque vino el intendente y hizo algo, el intendente puso la luz, el intendente hizo la calle, el intendente hizo la carretera. Muchas veces son acciones de parte del gobierno nacional que ha dejado históricamente o le ha dado los recursos a las intendencias para que lo hagan. Pero sabemos que la mayoría de las intendencias reciben muchos recursos desde el gobierno central. Claro. ¿Y cómo se puede explicar que, por ejemplo, en Artigas la gente reclame a Caram, a Valentina Dos Santos, ahora el caso Besosi? Me acuerdo de Carlos Moreira en Colonia. Yo creo que ahí la se gente juntan sigue dos fenómenos. ¿Cómo se explica eso? El primero, que me parece que es fundamental separar, incluso esta ley que se está votando ahora en el Parlamento, es históricamente los gobiernos municipales han sido fuentes de empleo para muchas personas, pero además lo han sido porque se han ido acabando las otras. Hay lugares donde es casi la única fuente de empleo, la intendencia, la comisaría o la escuela. Entonces, hay una realidad que es la intendencia es empleo para mucha gente. Y eso tiene que ver con el problema que tenemos en el Uruguay de ser un país muy centralizado, donde no hay industria, donde casi no hay servicios en el interior. Entonces, bueno, es la fuente de empleo. El problema es, para acceder a esa fuente de empleo, ¿hay que cambiarlo por un voto o un amigo? ¿O se podría acceder por concurso porque lamentablemente es la única fuente de empleo? Yo creo que hay que separar las dos cosas. Históricamente lo que ha pasado es que en el interior y en Montevideo en su momento también se cambiaba voto por empleo. Exacto. ¿No? Entonces es una cultura que está muy arraigada. Y en muchos lugares del interior no se percibe como un delito eso. Es parte de la cultura. Es como la palmada a los nenes. ¿Cuánto demoramos en que la gente asumiera que la palmada a un hijo no es un camino adecuado para la educación y lo estoy educando y lo voy a sacar derechito? ¿De verdad? ¿Vamos a pensar que todos los papás que le daban una palmada a los hijos pensaban que estaban ejerciendo violencia? No, pensaban que lo estaban educando y que estaban haciendo lo mejor para los hijos. Bueno, me fui a un extremo, pero culturalmente para la gente es, ¿por qué está mal que el intendente nos quiera dar empleo si yo trabajo para él y lo ayudo a llegar a donde está? Es parte de la cultura local, entonces no se percibe como un delito. En otros lugares que hemos reflexionado sobre el tema y que hemos visto que eso no está bueno, lo vemos como un delito. ¿Y Montevideo podría soportar? Por ejemplo, un intendente de Montevideo, vamos a suponer Carolina Cose,
Zunino o quien sea, ¿no? Un intendente de Montevideo ¿la gente respaldaría de la misma manera que a Besossi, que a Carlos Moreira, que a Caram, que a Valentina Dos Santos acá en Montevideo? No, yo creo que Montevideo, como es más grande y como hay otras posibilidades, eso de cambiar el voto por el empleo... sería condenado directamente. Ya ha cambiado. Yo no estoy diciendo que en esta intendencia, que en la Intendencia de Montevideo no haya corrupción, pero el tamaño y las posibilidades es cambiar voto por empleo ya en Montevideo. Y te diría hasta en Canelones, en lugares más grandes, no. Hemos aprendido que es corrupción porque hay otras posibilidades, porque la gente puede acceder a los empleos de otra manera. El problema es cuando es la única fuente de empleo, ¿no? Entonces yo creo que no es que seamos más avanzados y que no, es que la realidad socioeconómica y cultural es distinta en Montevideo y en Canelones que en otros lugares. Entonces por eso no pasaría. Bien. Lo que no quiere decir que no puede haber otras formas de corrupción. Claro. Pero el apoyo masivo de un montevideano... Y después de los el favor de, ¿no? Porque en el caso de Besossi no es empleo, son los favores que uno hace, ¿no? Porque el intendente en el interior es mi vecino, está ahí, lo conozco, entonces, sacame la multa, no seas malo, te llevé el nene a la escuela todos los días. Sí. Y esa cercanía a veces hace difícil, no estoy justificando porque está mal lo que se hace. Queda clarísimo, ¿no? Sí. Entonces también medirlo con la cabeza de Montevideo, ojo, igual es corrupción y está mal, pero uno entiende por qué pasa, porque culturalmente ha sido así. Y también ha sido lo que ha ayudado a los intendentes a llegar a donde llegan, porque todos me conocen, saben que soy buena gente, vótenme. Claro, yo te conozco, justamente, ya que te conozco, no me vas a dejar barandas y necesito que me des un camión de piedras. Tenés todas esas piedras ahí acumuladas, llévame el camión de piedras. Es más, precisas algo, yo te hago lo que precises. Vos llévame el camión y yo te arreglo lo que quieras. Y esa cultura de debilidad institucional que tienen las intendencias en muchos lugares del interior es lo que promueve eso. Y eso, y cuando los políticos hablan de cabezudo, te tratan de guampudo, ¿no? ¿Cuánto influye eso en la gente? ¿Y llegó para quedarse esta nueva manera de hacer política? ¿De hablar así? El de, por ejemplo, Frati, que mandó el que no le gusta que se vayan a cagar. No. Digo, ¿qué te parece? Ya vi que el presidente dijo que iba a hablar con él. Orsi dijo... No lo vi. Dijo que iba a tener una conversación con él. No, yo creo que no son formas de hablar. El porque en los últimos tiempos ha predominado eso, ¿no? Pero lo que pasa es que primero empezó en las redes y después llevamos el lenguaje de las redes a la vida cotidiana. Sí. A ver, no porque no me rajo las vestiduras por el vocabulario y las malas palabras, pero me parece que la forma de vincularnos tiene que ser en el buen diálogo, en general. Desde padres a hijos, amigos, pareja. También me molesta a veces cómo hablan los adolescentes, o sea, los que hoy tienen pero 15, lo mismo los políticos, claro. Bueno, pero y cuando lleguen ahí no sé qué van a hacer, porque si hablan así hoy, ¿por qué van a cambiar de hablar? Igual los políticos no empezaron hablando así, no estoy justificando. No. Pero lo que estoy diciendo es... Pero de a poquito... si el de 15 hoy lo único que te sabe le habla a su amigo y a su queridísimo con un insulto, o por lo menos para mí es un insulto, capaz que para ellos. Sí, es algo cotidiano. Claro, ahora cuando ellos crezcan van a llevar eso a... No está bueno, pero igual no es el caso de Frati, porque Frati no empezó hablando así. Pero te traje el tema de Vergara y también de Da Silva, por ejemplo. También, o sea, yo creo que el diálogo y si uno pone palabras agresivas, el diálogo se vuelve agresivo. Y si uno se vuelve agresivo, es muy difícil llegar a acuerdos y a intercambios razonables con el otro. Entonces yo creo que la política debería ser el lugar... Uno dice, bueno, ¿por qué van a ser distintos si en realidad nos hemos vuelto violentos en nuestro hablar en las redes y fuera de las redes? El tránsito. Sí, bueno. Peor. No voy a culpar solo a las redes, pero en las redes es espantoso el nivel de agresividad en el lenguaje, pero el tránsito también. Es como una violencia contenida que tenemos que cuando el más mínimo, pero a veces por cosas insólitas. Pero si lo queremos llevar más allá... Ahora, yo creo que los políticos deberían tener el rol de cambiar el modo de relacionarnos o de mostrarnos otro modo de relacionarnos. Los políticos, los periodistas y todos los que tenemos la posibilidad de hablar con otro. Yo soy profesora en la universidad, bueno... tratar de, yo te voy a hablar bien y te voy a tratar bien aunque me saques de quicio y aunque piense que estás haciendo una bobada. Queda claro, ¿no? Queda claro. Me parece que todos desde donde estamos tenemos que contribuir a cambiar este clima de violencia y el primero es por las palabras. Las palabras
construyen realidad, generan clima y te pueden ayudar a vincularte mejor con el otro o a vincularte muy mal con el otro. Y a la hora de cuando vos presentás un trabajo en Telemundo, en este caso, ¿no? Y presentás una encuesta y demás, vos sos consciente que ustedes, ¿no? Cuando digo, ¿no? Son conscientes que pueden incidir en el voto cuando uno dice, cuando le da ganador a otro, cuando le da perdedor, ¿no? ¿Cómo ahí se hay mucha toma discusión para la gente y cómo se toma para el cliente que te contrata? Porque a vos te contratan de todos los partidos. Sí, ahí hay una discusión a nivel de la disciplina, de la ciencia política y de la sociología, cuánto influyen las encuestas en el voto. Se ha estudiado a través de investigación y no está... Que influye como influye todo, como influye la publicidad, porque por algo se hace, como influye... Lo que no está claro es hacia qué lado influye. Porque hay gente que vota ganador y hay gente que vota perdedor. Hay gente que dice, bueno, va a ganar fulanito y dice, ¿sabes qué? Entonces voy a votar al otro porque ya sé que va a ganar para ayudarlo. O hay gente que dice, va a ganar fulanito, este ya perdió, ya ni lo voto. Entonces no está claro, influye. Pero influye para los dos lados, depende de la persona. Perfecto. Dicho esto, hay gente, yo trabajo de hacer encuestas. No vivo de la política, vivo de trabajar para las empresas, en Todos investigación mismo, para las empresas. Y de verdad, si vos ves la facturación, nosotros las empresas hacemos un reporte anual a la Asociación Internacional de Empresas de Investigación de Mercado y de Opinión Pública y mostramos la facturación, que además es pública. Y es aún en año electoral, con suerte llega al 10% de la facturación política. Claro. No es el negocio de ustedes. No es el negocio, porque además los políticos pagan tarde y mal y el tiempo además que te insume no lo compensás con lo que le cobrás nunca. Sí. Está. Pero hay que reconocer que los pone en una exposición. El problema es que, como todo, hay un mal uso. Yo he visto personas o empresas que dicen hacer investigación de mercado y que usan las encuestas para... Te lo vendo como instrumento político. Vos pagás y yo te doy una encuesta que te dé bien, y entonces vos salís con la encuesta ganador. ¿A quién le preocupa más las encuestas a quién? A los militantes. ¿Más que a los políticos? Más que a los políticos. Pues los políticos dicen, si yo tengo una encuesta que me da para arriba, el militante se pone y va para adelante. Si yo tengo una encuesta que me da para abajo, me matás a la militancia. Se me quedan acá y no trabajan. Y no podría ser desde la ignorancia, ¿no? Te pregunto, porque capaz que podría también ser al revés. Vamos abajo, vamos a tratar de remontar esto, ¿no? Es como en un partido, vamos a 3-0 abajo. Bueno, vamos a tratar de empatarlo. Yo no tengo militantes a mi cargo. No, Dicho por los políticos, sí, pero la desmoralización es más fuerte. Mirá. Sobre todo cuanto más cerca de la elección. Al principio, por eso los propios políticos, cada vez que se da una encuesta que no les da bien, y yo lo entiendo, dicen, bueno, yo lo que entiendo es decir, vamos a tomarlo con pinzas, es una foto de la realidad, porque claro, sí. Me va mal, ¿cómo hago para que trabajen 3 meses más si vengo perdiendo y la diferencia es irremontable? Sí, ¿no? Pero también está eso de que el político dice, yo estoy pagando una encuesta para que me dé mal. Bueno, es que el político no paga una encuesta para que le dé bien o mal. El político paga una encuesta para ver cómo da la realidad. No es lo mismo tener 8 que tener 13. Cada vez menos. Pero algunos vienen y te hablan así. El mito histórico. Y yo siempre digo, si hablan así es porque alguien le debe hacer caso. A mí me ha pasado. ¿Pasa? Sé que hay gente que lo hace, nosotros no lo hacemos. Porque además yo tengo la elección va a venir y va a mostrar la realidad. O sea, la encuesta política es la única que se contrasta con la realidad. Cuando viene el cliente de la marca X de teléfono y yo le digo el 65% de los uruguayos piensa que tu marca es buena, ¿cómo sabe? Bueno, porque lo hice con la misma encuesta que medí la intención de voto y cuando vinieron las urnas mostraron que mi intención de voto estaba bien medida. Es la única que se confronta con la realidad. Por eso, aunque yo no vivo de la política, a mí me sirve que mis encuestas se vean y que mis encuestas sean lo más cercanas posible a la realidad. Si después yo salgo con una encuesta que dicen, vos querés favorecer a fulano o a sultano, y después las elecciones dan otra cosa, claro, me fundo. Porque mi cliente empresarial confía en mí porque mis encuestas son buenas, porque llegada a las elecciones por la visibilidad el resultado que tenés, se parece bastante a eso. Tal cual. Entonces, por eso para mí me importa un comino ayudar a fulanito o a sultanito que son de tal o cual partido. Porque yo no vivo de fulanito y sultanito, vivo de todas las empresas que confían en mí, quieren saber qué piensan sus clientes, cómo está su marca, cuán satisfechos están. Y eso yo lo hago, pero tengo solo una instancia cada 5 años de comprobar que mis encuestas son buenas, que yo hago buenas muestras, que hago buena interpretación y buena lectura de la realidad. Queda clarísimo, queda clarísimo. No hace mucho tiempo
no hace mucho tiempo, recuerdo, mirá lo que se me vino a acordar, en esto se me vino recién, hiciste una encuesta. Nosotros, por lo general, nosotros en nuestras redes sociales y acá en el programa damos los ratings de Ibope. Y no hace mucho tiempo vos sacaste una encuesta diciendo, a ver, siempre le dio a Subrayado por encima de Telemundo y de Telenoche. Yo, si mal no recuerdo, no hace mucho, vos sacaste una encuesta que decía que el informativo más visto era Telemundo por encima de Subrayado. Y se armó un lío bárbaro. Nosotros estábamos en la radio y creo que te sacamos por teléfono por eso, ¿no? ¿Qué repercusión tuviste con eso? Y a lo largo de ese tiempo, ¿vos seguiste haciendo tipo de trabajos? Yo además soy presidenta de la Cámara de Investigación de Mercado, eventualmente, porque elegimos autoridades cada tanto. Ibope forma parte de la Cámara de Investigación de Mercado, así como algunas otras pocas empresas. Su competidor directo todavía no es socio. Exacta, es la chilena, sí. Sí, todavía no es socio. Pero nos interesa que sea socio, como todos los que hacemos investigación y mediciones. Uh-huh. Entonces, no puedo sacarme el sayo y hablar bien o mal de las empresas que conforman la Cámara. Perdón. ¿Está bien? ¿Está perfecto? Bien. Dicho esto, la medición de audiencia en el mundo tiene sus problemas. No es fácil. Los modos han ido cambiando de registrar porque históricamente es complicado cómo se hace la medición de audiencia. En Uruguay se hacía con los people meter, que son aparatitos que se ponen arriba de la tele. Sí, ahora empiezan a aparecer como algunos elementos identificadores que la gente se puede colgar y entonces identificar. El tema es quién está enfrente a la tele y cuánto tiempo, incluso algunos que captan los ojos. Vamos a contarle a la gente, porque eso que estás diciendo se está haciendo en Europa, pero acá no. No, todavía no. Es como una aplicación, hay gente que ya sabe que se llama, la aplicación Shazam, por ejemplo, es una aplicación muy similar que te reconoce el dispositivo donde estás mirando, la televisión, la radio, lo que sea, y ahí automáticamente la aplicación te va derivando los distintos estudios. Eso no se hace ni acá ni en Argentina. Claro, pero aún con ese nivel de precisión, o sea, tengo que tener el teléfono. Es difícil hasta Spotify medir la audiencia. Agarra, ¿no? Es muy difícil medir la audiencia de la gente en los medios tradicionales, en la televisión, en la radio. Incluso la exposición a vía pública, porque bueno, vos podés ver cuánta gente circula por un lado, pero no necesariamente vio el cartel, porque a veces nosotros la recordación de la vía pública tampoco. Incluso hasta internet, que vos decís, bueno, pero ahí entraste y abriste el link. Sí, pero a mí se me despliegan un montón de cosas que yo ni miro porque las quiero cerrar rápidamente. Entonces, si realmente registré el aviso que se me abrió cuando entré a tal sitio... Sí, vos le diste la cruz o el esquipeo enseguida. Y ahí gente dice, bueno, pero estuvo 5 segundos. Pero a los 5 segundos yo miraba la cruz y nunca miré lo que decía porque estaba preocupada por sacar... Queda clarísimo. Es muy difícil. Dicho eso... Pero ¿cómo llegaste vos a ese estudio? Dicho eso... ahora se están negociando. Es fundamental el tamaño de muestra que usa la medidora de audiencia. ¿Cuánta gente tiene en su hogar el medidor? Y además, no solo cuánta gente tiene en su hogar, sino cuánta gente prende la pantalla. Porque lo que estamos teniendo en Uruguay, el problema en el mundo, es que se mira menos televisión. Sí, tengo entendido que acá en Montevideo y área metropolitana andan en el entorno de no llegan a 800 people meter. ¿De Ibope? Sí. No llegan. Mucho menos. Mucho menos, pero ¿cuánto menos? Bueno, bien. Entonces, no es solo el tamaño de muestra, sino cuando vos has visto mediciones de Ibope. Decís, bueno, efectivo, ¿cuántos televisores encendidos? Claro. ¿Está? Y encima sabemos, ponele que tenga una muestra de 400 casos, ¿no? 400 hogares. Son hogares. ¿Cuántos están prendidos? ¿Cuánta gente prende? De repente tenés un horario donde tenés de esos 400, 80 prendidos. A veces puedes tener 160. Que esté prendido no quiere decir que la gente lo esté mirando. Sí. Porque también hay gente que tiene todo el día la televisión prendida en su casa, que ahora con la radio canal y con el teléfono ha sustituido. Es la compañía. Yo llego y prendo música o prendo algo. Antes era la tele, hoy puede ser Spotify, perdón, no quiero hacer, o cualquier cosa, o pongo la computadora y pongo no sé qué. Entonces, lo que está pasando es que tenemos una multiplicidad de pantallas, una multiplicidad de atenciones, y entonces las mediciones de audiencia son cada vez... Entonces, nosotros no hacemos medición de audiencia, pero sí le preguntamos, o sea, es una forma distinta que no mide distinto, no te permite pautar, ni te dicen cuál tanda o en cuál pedazo de la tanda. ¿Alguien lo hiciste vos por las tuyas, esa medición que hiciste? No, bueno, nosotros la medición el uso de medios lo hacemos todo el tiempo para nuestros clientes. Uh-huh. ¿Cuánta gente mira la tele? Y cuánta gente... Pero es distinto, yo no lo hago para que paute ningún anunciante. Porque, ¿cuál es el noticiero que vio? Que capaz que vio los 3, porque hay gente que pasa por todo el noticiero, pero yo estoy preguntando cuál recuerda, cuál es el que más confía, cuál es el que más le gusta.
estoy midiendo otra cosa que no es que estaba mirando las 8:05. Estoy mirando el peso de la marca. Estoy mirando el peso de... Y tiene su valor también. Ujú. Porque yo puedo decir, bueno, está bien, capaz que la tanda de tal canal, pero tal programa, para mi público, vale. Bien. ¿Se entiende? Sí, Entonces, claro. yo estaba midiendo otra cosa que sí habla de cuánto la gente ve, cuánto se acuerda, cuánto pesa la marca, a quién le cree. Ujú. ¿Y le sigue funcionando al político pautar en la tanda de Telemundo, Subrayado, Telenoche, que sea? Hoy por hoy, ¿O le sirve más el ir los espacios directamente donde a hay las más redes? audiencia es las noticias. Por algo los noticieros en la televisión hoy duran 2 horas en Uruguay. Sí, comercialmente funciona. Es Todo el el mundo lugar- te dice que en una hora da y sobra. Lo estiran por un tema comercial porque bancan toda la programación de los canales. Capaz que hasta en menos de una hora, ¿no? Si uno Sí, no, mira- estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Sí, sí, claro. Hay gente que dice, yo pongo a tal hora que están los titulares y ya está. Y si alguna cosa me interesa, la busco en internet, ¿no? Yo creo igual que los noticieros siguen teniendo su impacto. Incluso hay gente que no lo puede ver en los horarios y después lo ve en internet. Porque ahí hay un poco, está la imagen, está el desarrollo de la noticia, está que los interesados se prestan a, los políticos quieren salir en el noticiero, quieren hablar, entonces lo veo, lo escucho, sé qué dijo fulanito de tal cosa, ¿no? Entonces los noticieros siguen siendo, dentro de lo que la televisión ha perdido, un lugar, siguen teniendo un lugar importante. Ujú. Y entre Orsi y la calle Pou, ¿quién el uruguayo, con quién de los dos se identifica más? ¿Con el actual presidente o con el que dejó? Hoy por hoy Orsi tiene un nivel de simpatía más alto que el que tiene la calle Pou. No sé con quién se identifica más, porque te estoy diciendo, nosotros medimos la simpatía, Bien. medimos la evaluación de gestión. Sí. Está claro que son 2 políticos muy populares, junto con Mujica, te diría, son los 3 políticos más populares que hay. Mujica, la calle Pou y Orsi. Sí. Bien. Y hoy Orsi, en mis encuestas desde hace unos meses, es el primero. Es el primero. Sí, es el que expresa más. ¿Y por qué la gente le cae bien? Ujú. Porque es un hombre que tiene buena llegada a la gente, que la gente le entiende, que parece simple, que parece llano, que parece un hombre como podría ser cualquiera de nosotros. Era la gran virtud de Mujica en su momento. Y la calle, que por su origen y por su podría ser un poco más alejado, yo creo que ha ido caminando hacia ese lugar. Y es un hombre que fue generando cercanía con la gente. Él mismo vemos hoy lo que es el político y el expresidente, y no es lo mismo que cuando empezó a los 20 años, ¿no? Es un tipo muy buen comunicador, una persona muy, muy buena expresando su cercanía con la gente. Y lo ves en la televisión. Sus 5 años de presidencia estuvo en todos los lugares que podía. Era como tal cual. Era un drupi. Te aparecía en todos lados. Obvio. Y además le hablaba a la gente y se acuerda, tiene una memoria impresionante, y se acuerda de los nombres de la gente y cuando te vi, lo que hiciste, y eso las cámaras lo filmaban. Entonces la gente decía, mirá qué bien cómo fue a tal pueblo y yo volví a comer acá porque vos me dijiste, porque... entonces eso es un don de líder, ¿no? Y yo creo que por eso se fue con el nivel de simpatía con que se fue y está en el lugar en el que está. Bien, bien. Antes de irte, agradecerte estos minutos y esta hora, pues ya vamos una hora hablando, que no parezca. ¿Cómo se pasa? Sí, claro. Quiero ponerte una imagen, o 2 imágenes en realidad, A ver. y que me des la razón de por qué. A ver. A ver, mirá. No, tranquilo. Si no, vamos con lo otro. ¿Qué es lo que se espera? Pará. La elección en determinados departamentos, ¿ya está cocinada? Sí, en Montevideo está cocinada, en Canelones está cocinada, en Tacuarembó está cocinada. En Maldonado va a ganar también, yo creo que está cocinada. Bien. Hay departamentos que no tengo encuestas y no he visto encuestas. Hay departamentos donde va a ganar, por ejemplo, el Partido Nacional y puede haber disputa entre 2 candidatos. Ajá. En Salto probablemente gane la coalición, pero no es seguro. Uh-huh.
En Río Negro probablemente gane el Frente Amplio. Retomando está Albizu con los escándalos que había tenido, ¿no? Bueno, sí, otro Lo más. que hablábamos anteriormente. Otro más, como va a ganar Besos y como va a ganar en Claro. Artigas el mismo grupo Sí. Que fue Soravilla. cuestionado. Sí. Bien, bien. Pero con Valentina Con Caram, Valentín, claro, secretaria apoyando, general. claro, qué increíble, ¿no? Sí. Donde ahí además hubo procesamiento, no solo No, hubo sí, claro. denuncia, Sí, ¿no? sí, sí, Hubo sí, claro. delito Tal cual, comprobado. tal cual, tal cual. Ahora sí, tenemos la imagen, mirá. ¿Qué Me tenés vas que a explicar. mostrar? Ay, qué malo que sos, ¿eh? No. No tengo nada que explicarte, es la vida. Es la vida. ¿Por qué se dio tu transformación física? ¿A raíz de qué? ¿Problemas de salud? ¿Un tema de estética? ¿Las dos cosas? ¿Qué fue lo que sucedió? Se llama menopausia. ¿Qué querés que te explique? Mirá la pregunta que me hace. Te voy a hacer un invento. Decime la verdad. Sí, ¿Sí? sí. Tuve una menopausia temprana, engordé mucho y después que pasé esa etapa... No lo sabía, sinceramente no lo sabía, Sí, si no sí. te tendría que preguntar. Sí, sí. Y también es cierto que empecé a hacer más deporte. Ahí va. Pero bueno, yo siempre hice deporte. Yo Ujú. jugué al hockey, siempre fui a gimnasio. Estoy haciendo capaz que otro tipo de deporte. Bueno, empecé a correr, pero el correr no siempre no te ayuda a adelgazar. Ujú. Este, Pero hiciste un cambio de alimentación, pero lo hice muchas veces en mi vida. Yo en general como bastante sano, me gusta la verdurita y me gusta la fruta y me gusta la carne y me gusta, no soy de grandes harinas. Me gusta lo dulce, pero no soy muy dulcera. Yo te diría que el principal problema es que me gusta el buen vino y es lo peor, el alcohol para las grasas es Sí, lo fija peor. las grasas, claro. Fija las grasas, sí. Hace tiempo que me he conectado con la vida sana, pero no siempre me fue efectivo porque estaba en un proceso en la transformación hormonal y eso no me voy a meter porque terminas hablando. No, pero sería interesante porque es un tema del que no se habla y que las mujeres nos enfrentamos muchas veces solas a un montón de cambios que no sabemos cómo manejar y que no siempre la medicina los ha tratado bien ni los ha podido resolver, porque cuando empezás con una menopausia temprana la médica te dice, no, hasta que no pases un año sin menstruar, te estoy contando una intimidad, pero que le debe pasar a muchas mujeres. Y No, que muchas mujeres en este momento se hasta están que no pases identificando. un año sin menstruar no vuelvas y capaz que menstruas cada 6 meses, pero tú tenés una revolución hormonal por años porque el proceso de menopausia es largo y nadie te ayudaba. Ahora creo que cambió, por suerte. Pero bueno, lo padecí y en el transcurso hice mis esfuerzos por recuperar mi peso de antes de la menopausia temprana que tuve y no podía. Y en un momento, bueno, eso pasó y hormonalmente lo pude hacer y recuperar mi peso de antes. Ahora... es una realidad que vivimos las mujeres y que debemos acompañar con un cambio de alimentación también para acompañar el cambio hormonal y con mucho ejercicio. Las mujeres y los hombres también tenemos que hacer, a medida que envejecemos, hacer más ejercicio que antes. Tenemos que fortalecer el sistema muscular, el sostén. Yo siempre digo, quiero vivir 100 años y para que los cuerpos no están hechos para vivir 100 años. Y más con el tipo de alimentación que tenemos. Entonces, para poder vivir 100 años, tengo que trabajar mucho mi musculatura para que me sostenga y una alimentación sana para que los huesos me resistan y cuidar el colesterol. Pero eso cualquiera, ¿no? En Uruguay nos alimentamos muy mal, comemos muy mal y hacemos poco deporte, aunque eso está cambiando. Bien. Y la última te hago por el día de hoy. El legado del Sordo González. ¿Cómo lo visualizás vos en estos tiempos de redes sociales, 2025? ¿Cómo visualizás que él se podría haber adaptado de la mejor manera? ¿O creés que en realidad capaz que te daba más prioridad a vos, que venías más joven? Yo creo que con las redes se hubiera... A ver, es un hombre de su época, manejaba la tecnología, pero no hubiera sido, no sé, ¿no? Pero conociéndolo, ¿no? Pero conociéndolo era un tipo brillante, un hombre con un sordo que se desempeñó en un mundo de escuchar a la gente. Vamos a contarle a la gente eso, porque la gente capaz que no sabe, pero el Sordo González, o sea, no escuchaba nada. Nada. Él hablaba a cámara y dialogaba con alguien en cámara o en la vida, leyéndole los labios a la gente. Él había aprendido a leer los labios. Es un tocado, ¿no? Es un iluminado. brillante.
Es un tipo que hizo un doctorado en Estados Unidos en inglés y que, como él decía, yo nunca falté a una clase, siempre fui y me senté adelante, nunca entendí un solo profesor, terminaba la clase y le decía, ¿dónde tengo que leer todo lo que usted explicó hoy? Y así, con el esfuerzo del mundo, logró hacer un doctorado, terminar su doctorado con premio y con publicación de su tesis en un país donde el idioma no era el suyo. Increíble. ¿No? Y nunca faltó a clase, como él siempre decía. Era brillante, era un tipo inteligente y con una capacidad de análisis. También yo creo que lo ayudaba, cuando uno es sordo, los ruidos del mundo no te llegan, ¿no? Entonces tenía una capacidad de concentrarse en la boca, digamos. Y de trabajo. Claro. O sea, él además de que trabajó hasta el último momento de su vida, era de los que igual eran las 10 de la noche y seguían a la oficina y apasionado por lo que hacía, y un hombre muy generoso como jefe, que me enseñó muchísimo y que siempre nos transmitió y nos enseñó una forma de trabajo que a mí me marcaron en la vida para todo, ¿no? Qué problema la gente con bigote para él, ¿no? Horrible. Y Nebra Araujo, que tenía bigote. Mis hijos siempre se quejan, como decía el sordo, ¿no? Acá hay que calentar silla. Entonces, cuando a mis hijos, vos tenés que calentar silla, dice, pucha madre con este hombre, pero me enseñó a calentar silla, ¿no? Uno tiene que esforzarse y siempre dar lo máximo. ¿Cómo se hubiera adaptado con la tecnología? Sí. Bueno, todo lo que tiene que ver con la lectura... Adaptado, a lo que voy es, ¿se hubiese adaptado o vos creés que te hubiese dado todo el legado hacia vos? Dedicate vos con esta parte... Él era muy generoso y él preparó cuando él se enteró que estaba enfermo, preparó su salida de la empresa y todo. Y siempre pensó el legado de la empresa. Le hubiera gustado que fueran sus hijas, pero ninguna de las dos salió para el lado de las ciencias sociales. Entonces está. Pero no, yo creo que a él le encanta. La política... Es que el grueso del trabajo de Cifra no es política, y él estaba concentrado en la política. Entonces, naturalmente, él fue delegando el crecimiento de la empresa en las otras áreas a otros. ¿La pasaste bien? Bárbaro. ¿Segura? Salvo por la foto esa que pusiste. Qué mal, en realidad, qué mal. No, me quedé pensando, también hay todo un tema de discriminación, ¿no? Porque en Uruguay, en el mundo, ¿no? Cuando uno está con sobrepeso, hay una discriminación brutal. ¿A qué te referís? ¿A los comentarios o a los comentarios y al desenvolverte en la vida? No hay ropa para gente, o sea, y eso supongo que le debe pasar a los hombres, pero le pasa a las mujeres cuando vas a comprar ropa y te dicen, no, para usted no hay ropa. Es que como vos para mí ni que fuera un extraterrestre. Claro, y vos viste que los XXL son así. Bueno, además que fueron cambiando, como los talles son hechos para los chinos. Claro, y los chinos no son tan gordos como claro, nosotros. Exactamente. Entonces vos vas a un lugar y hay tiendas que no tienen más que L. Y L de antes, que es un M. Y Uruguay no es talle L, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad muy discriminadora hacia aquel que no cumple los estándares, que nadie cumple, porque además los estándares de belleza son... Para pocos. Para pocos. Tal cual. Entonces la mayoría que no alcanza esos estándares se las ven en ¿cómo se dice? Cuando te las ve, te cuesta mucho comprarte la ropa que te gusta, ponerte algo que te quede bien, y donde la imagen pesa mucho. Entonces, realmente vivimos en una sociedad muy cruel con mucha gente. Es verdad, es verdad. Te dejo ir. Así que mandale un saludo a Aldo, que le mando. Estamos hablando de algunas cosas por ahí. Mandale un saludo a Aldo de parte de nosotros. Le mando. Gracias por haber venido, de verdad. Por favor.